Pues mira, nosotros divertidísimas porque somos familia numerosas y lo pasamos todos a lo grande. Y teniendo en cuenta de que como son pequeños hay que quitar los pipos, las pieles a las uvas y dejarlas todas muy bien preparaditas en los platos, para que esté todo a punto y en el momento oportuno. Lo más importante es tener la bolsa de cotillón a punto, las pelucas bien puestas y en zapatillas y como mejor se pasa bailando en la casa y disfrutando con los abuelos, los tíos, los primos y todo lo que en ese momento nos juntamos en la casa. Bueno, etiqueta no, yo no creo en eso de etiqueta. Yo las pajaritas para los pingüinos. Cada uno va como puede y lo mejor es pasarlo en familia y punto. La vestimenta es lo de menos. Pues todos nos vamos a casa, cenamos y estamos hasta las 4 o las 5 de la mañana bailando. Niños, mayores, todos, los abuelos, todos. Bueno, jo crec que els dinars o els menjats, si és indiot o si és porcella o el que sigui, és lo de menys. Jo crec que el que important és estar tots en família i fer reunions, no?, familiars, entre amics i passar bones estones dins el que hi cap. I si no se menja una cosa, pues se pot menjar una altra. Quan més i millor se mengi, millor. Després ja farem dieta, gent. Llevo 2 años el día de Nochevieja en pijama, pero creo que como mejor me lo paso. Al día siguiente a lo mejor sí he comprado algo un poquito más finito porque vas a comer a casa de algún familiar, pero como esos días lo hacemos en casa, es que como mejor me lo paso en zapatillas y en pijama. El día de Navidad, la Nochevieja, hay que ir bien vestidito y arreglado porque cenamos, tomamos la uva y luego a la calle. Nosotros no nos aburrimos. A las 4 o las 5 de la mañana nos salimos fuera, buscamos un bar donde haya chocolate, donde haya churros, hasta el otro día hay que pasar. Al día siguiente lo que Dios quiera. No se sabe si vas a vivir otro año. Hay que pasarlo bien, en familia y como yo digo, todos a una. Todos para acá, todos para allá. Hay que pasarlo bien. Vamos muy monas vestidas, siempre, como todos los años. Tinc família, inclús la família que me ve de fora, que passa el cap d'any amb nosaltres, i bueno, molt familiars, no? No sortirem de discoteca, pero ho pasarem molt bé, segur que sí. Este año hemos decidido que cada uno va a traer lo que quiera, generalmente todo frío, para no liarnos mucho en cocina ni en nada, y poder seguir bailando. Número 1, invitamos a nuestros amigos a cenar y después preparamos platos con las variedades de galletas y a las 12 comemos uvas, como es obligación aquí en España, y tomamos champán. A mí me gusta mucho pescado ahumado, ese es típico holandés y el sabor es muy rico y natural. I bé fem un rostit de porcella o d'això i bé després pues, els postres un poquet de tarta, un poquet de coca d'ametla i sempre ens agrada lo típic mallorquí. Bueno, es que tendrían que vernos una mesa con 30 personas, todo a lo largo que es la mesa, la pantalla grande de frente y el volumen a tope, claro. Y en cuanto empiezan las campanadas, los niños, los abuelos, los tíos, todo el mundo a comer desde la primera hasta la última uva, que ya están preparadas casi desde antes de la cena, porque todo el mundo está ahí pendiente de las uvas, ¿A qué sí, Afri? Yo no quiero novio, yo estoy muy bien sola.
12. Para todo el mundo. Ah, vale. Happy New Year al mundo de todo, de personas y mucho feliz y me falta el vocabulario español. En el 2012 deseo lo más bonito para todo el mundo, que puede ser estar con la familia, tener un buen trabajo, honrado, como sabes, y tener vida y ser sanos, por lo menos. Molta felicitat per tothom, per tot el meu entorn, tots els que conec i tots els que no conec, i totes les necessitats i tots els que tenen. ¿Esto para quién es? ¿Para qué cadena es? Es para IB3. Para IB3, pues felicidades IB3. Aquí estamos en András, veniros más a menudo aquí, que es un pueblo muy interesante. No, cada any el meu home fa feina i me'n vaig a celebrar amb ells i com que tenim 2 nins, ho celebrarem. Ell fa feina i nosaltres disfrutarem un poc. Lo que hi ha, qualcú ha de fer feina en aquestes fetges. Pues hacemos lechona, hacemos entrecot a la pimienta, cote de gamba también hacemos gambas también. No, lo voy a pasar en casa de mis abuelos, de mis aitites, soy vasco, pero bueno. Nos vamos a ir a una pista de hielo bastante grande y allí vamos a estar la mayor parte del tiempo. Amb la família. Jo ja no tinc edat per anar a cap discoteca, jo amb la família. Pues no ho sé, perquè jo vaig d'ocupa el que em donaran. El que em donaran. Que faré una mariscada, crec jo, a la planxa. Un poquito ligerito. Sandiota a mi mamá le agrada molt y entonces farem xot i porcella. Como lo pasamos en casa no necesito vestidos largos. A lo mejor con una bata de estar por casa. Ya lo tengo, pero largo no, ¿eh? Cortito que se me vea, que todavía las puedo lucir. No, largo no, porque eso ya se pasó, aquello ya se pasó. Ahora hay que enseñar hasta que se pueda. Y yo, como gracias a Dios todavía puedo enseñar un poquito, hasta que el cuerpo aguante, mire usted que le diga. Piernas. Soy recortadilla, pero bueno. Las uvas, nosotros nos juntamos todos y preparamos las uvas allí en eso y metemos un anillo en la copa de champán y celebramos para que tengamos suerte, hacemos unas cuantas cosas para que tengamos suerte el próximo año, unos rituales. Un lacito rojo, una hoja de laurel y una piedra de azabache, que es lo que llevas siempre para que no te hagan daño. Sí, jo nosaltres ens reunim amb uns quants amics perquè la nostra gent jove van amb els seus amics i no els hi hem de fer nosaltres tampoc. Els hem de deixar una miqueta lliure, bastarà quan els hauran de cuidar quan siguin més veiets. Hem de ballar i hem de passar, hem de beure xocolates, les enciamades, bé, tot el que se fa aquí, el típic d'aquí en la família. I la copeta de xampany, i aquest dia deixem la casta de pastilletes a casa nostra. Procurarem no prendre molt de medicament, perquè si no, no val la pena. No podem mesclar xampany amb les pastilles. A lo que salga. Como el protagonista de Titanic. Vivir al día a día.